Bueno, muchachos, vamos a seguir con este tema, ¿sí? Estaba diciéndoles que una de las tantas aplicaciones de la corriente es que cuando uno conecta un imán, digo, una bobina a una corriente, la bobina automáticamente se convierte en un electroimán, es decir, se crea un campo un magnético y por eso se llama un electroimán. Ahora, ¿qué aplicación se les puede dar a este campo magnético creado por corrientes? Bueno, vamos aquí esbozamos una aplicación muy rápida. Tenemos la bobina, le metemos corriente, crea un campo magnético, el campo magnético atrae esta plaquita es una palanca con un punto de apoyo en el centro. Entonces, al, al jalarlo el campo magnético a esta plaquita baja, perdón, y si en el otro extremo tenemos una plumilla, eh, o sea, una pluma, pues, ¿sí? Y aquí un papel que está corriendo, entonces sobre el papel, conforme va corriendo y conforme metamos o no corriente, vamos a dejar una serie de marcas sobre el papel, que es justamente el código Morse, ¿no? El código Morse que se aplica en los telégrafos. Bueno, entonces vamos a situar históricamente esta cuestión. Antes, perdón por este caballo que parece más bien, quién sabe, es un animalito raro. Bueno, antes de esta invención, pues las cartas iban transportadas por carretas, por caballos, por personas, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces la transmisión de información era muy lenta y de pronto después de aplicarlo a nivel local, el telégrafo, o sea, de un pueblo a otro pueblo, ¿sí? Lo cual implicaba tender, tender un cableado desde la pila que producía la corriente a este lugar donde estaba la bobina. Bueno, se le ocurre a alguien que es posible comunicar ni más ni menos que a Inglaterra, comunicarla con el norte de Estados Unidos. ¿Sí? Bueno, la distancia del, del centro emisor y receptor de la información por telégrafo estaba a una distancia de 3.000 kilómetros. ¿Sí? 3.000 kilómetros de cableado de cobre. ¿Sí? Bueno, pero no solamente eso, sino que todo ese cableado tenía que ser submarino. Porque el medio que hay entre Inglaterra y Estados Unidos, pues es el mar. Y entonces había que tender 3.000 kilómetros de cable de cobre en el fondo del mar. ¿Sí? Bueno, después platicaremos con detalle sobre todas las peripecias de esta increíble hazaña de la ingeniería. ¿Sí? Pero por de pronto, para mantenernos dentro del tema, vamos a dar los siguientes datos. La Rho del cobre es 1.7 por 10 a la menos 8 ohms metro. ¿Sí? La L es de 3.000, o más bien 3 millones de metros. El área, pues es muy pequeña, 0.001 metro cuadrado. ¿Sí? Entonces, con estos datos,
calcular la resistencia. A ver, 5 minutos para que calculen la resistencia. En lo que me echo un café. ¿Ya encontraron el valor? Sí, profe. A ver, Bueno, yo obtuve 51 ohms. 51 ohms. ¿Sí? Yo obtuve lo mismo. ¿Lo mismo? Perfecto, Edmundo. Bueno, si se dan cuenta, en realidad es una resistencia extraordinariamente baja, ¿no? Digo, si finalmente es la resistencia de un cable que tiene 3 millones de metros de longitud y una sección transversal muy pequeña, bueno, eso nos da un resultado de 51 ohms. Por lo tanto, como B igual a RI, ¿sí? Si nosotros utilizáramos un voltaje de 20 volts, ¿sí? Entonces, ¿qué corriente sacaríamos? Pues la corriente sería de B entre R. O sea, 20 volts entre 51 ohms, que nos daría ¿cuántos amperes? Punto 39. 0.39 amperes. Vamos a poner 0.4 amperes. ¿Sí? Bueno, pues entonces nos damos cuenta que con solo una pila de 20 volts podemos, a pesar del tamaño gigantesco del cable, obtener para alimentar a la bobina
una, una corriente de casi medio amper, suficiente para activar la bobina y producir un campo magnético. Ahora, para que no quedarnos en puros datos abstractos, ustedes, a ver, desde aquí, desde la comodidad de su casa, a ver, díganme qué tipo de dificultades, a qué tipo de dificultades se enfrentarían los trabajadores, los obreros, los ingenieros, los técnicos para el tendido desde Inglaterra a Estados Unidos. ¿Cómo se imaginan que fue eso? Traten de imaginar que ustedes participan en este trabajo gigantesco. Entonces, ¿qué consideraciones tendrían? Yo diría que mucho. A ver, un poquito más fuerte, ¿no, Edmundo? ¿Por qué no te escuché? Yo diría que muchas. Sí, a ver, dime uno. Pues el simple hecho de ya transportarlo. O sea, ¿cómo vas a cargar todo ese cable y empezar a ponerlo ahí por el mar o no sé dónde? Sí, bueno, tienen que meterlo al mar, ¿no? Sí, para que la tierra del mar lo sostenga. Pero bueno, el transporte, ¿cuál medio de transporte sería? ¿Qué medio de transporte sería el que se usó para tender ese cableado? Un barco. Ok, dibujamos un barquillo ahí, ¿sí? Y ahora, este barco es el que bueno, vamos a suponer que es de motor, ¿sí? Bueno, en ese tiempo todavía no había, no parece que sí ya se habían inventado los motores. Bueno, ok, entonces tiene que moverse y conforme se va moviendo, va depositando el cable en el fondo del mar. Entonces, ¿cómo haría cómo sería esa maniobra? Podría usarse algún mecanismo parecido al de las anclas, ¿no? Ponerle peso a todo el cable para que sea tal que la velocidad con que caiga el lecho marino sea considerablemente rápida, pero a la misma vez que no caiga tan brusco para que no se dañe el cable. Bueno, podría ser, pero vamos a ver. El cable, ¿cuál sería la forma factible de llevar ese cable? Imagínense, ¿sí? ¿Cómo se imaginan que convendría llevar ese cable? Pues yo creo que tendría que ser enrollado en gigantescas bobinas, ¿sí? O sea, llevar así una tremenda cantidad de cable. Entonces tenemos aquí una bobina, ¿sí? Dejen corregir la imagen. Bien, entonces, qué debe hacer la bobina conforme esto va avanzando? O sea, aquí está el cable enredado. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo lo va depositando en el fondo del mar? Sería irlo desenrollando, ¿no? Y que vaya cayendo. Sí, de hecho la bobina debe ir girando libremente, ¿no? Y va depositando el cable. Ahora,
eh, ojalá que el fondo del mar fuera plano, ¿no? Pero en realidad el fondo del mar tiene muchos accidentes geográficos. De paso, miren algo interesante. El hecho de hacer esta operación de ingeniería, a su vez, como ocurre con los grandes proyectos, da información acerca de todos los accidentes del fondo del mar, ¿sí? Bueno, por ejemplo, aquí ya se soltó el cable. ¿Qué pasa si el barco no acompasa o no sincroniza su avance con la velocidad del desenrollado? Supongan que el barco avanza demasiado rápido. Entonces, ¿qué puede pasar con el enrollado? Imagínense que lo jalan demasiado al alambre. ¿Qué puede pasar? Pues va a estirar el alambre Bueno, y lo va a no va a estirar. caer del todo al lecho marino. Sí, lo va a estirar, pero si lo estira demasiado, ¿qué va a pasar? Corre el riesgo de romperse. De romperse, exactamente. Entonces debe ser una operación muy fina, que a la vez que esto se va desarrollando, esto va avanzando, pero sincronizándose con esto. Ahora bien, aquí como el fondo del mar no es plano, sino tiene accidentes, hay la posibilidad, por ejemplo, voy a exagerar, que aquí está el alambre y luego se encuentra con algo así. Con una roca así terrible, ¿sí? Entonces va aquí el alambre. ¿Qué pasaría en este punto? ¿Sí? Podría, aquí justamente podría pasar lo que dice Yeu, ¿sí? Aquí se atora el alambre, como el barco no está viendo el fondo del mar, entonces, con poquito que avance en forma desincronizada, aquí ocurre la ruptura, una ruptura, ¿sí? Entonces, eso hacerlo a lo largo de 3 millones de metros o 3.000 kilómetros, pues es un trabajo impresionante, ¿sí? Bueno, el hecho es que varias veces se le rompió el alambre, ¿sí? Y de hecho, me parece que lo lograron hasta el sexto intento, ¿sí? Hasta el sexto intento lograron ya el tendido de, de la estación de Inglaterra con una estación del norte de Estados Unidos, ¿sí? Aquí está Inglaterra, aquí está Estados Unidos, ¿sí? Pero bueno, el premio de todo esto es que el campo eléctrico viaja a través de un cable a la velocidad de la luz. Y entonces cualquier, cualquier persona que estuviera aquí punteando la corriente sabría que su mensaje llega al telégrafo, es decir, al receptor, en forma instantánea, ¿sí? Entonces, pues, qué salto tan impresionante en la velocidad de comunicación de hacerlo de esta manera, ¿sí? ¿Sí? Esa fue una de las primeras grandes aplicaciones de la corriente eléctrica. ¿Mm? Vaya, lo digo para que no hablen con cierto desdén de la corriente eléctrica y lo conviertan en un puro artificio matemático. Físicamente tiene pues una gran importancia, ¿sí? Y aquí vemos unas aplicaciones impresionantes que permitió la comunicación instantánea donde antes se llevaban meses, incluso, sí, meses de comunicación. Por ejemplo, cuando México fue colonia de España, pues los trámites burocráticos de la Nueva España que tenían que ser verificados en España, ¿sí?
pues tardaban meses y meses y meses, ¿sí? Para un simple trámite burocrático. En este momento pasamos realmente a otro medio de comunicación mucho más moderno, ¿sí? Donde la comunicación es instantánea gracias a la invención de la corriente. Recuerden lo que utilizamos para hacer este tipo de operaciones. Una sencilla pila de 20 volts, ¿sí? Un cable, eso sí, ahí fue lo complicado, pero que nos proporcionaba, esta ahí nos proporcionaba 0.5 amperes, ¿sí? Fue una de las primeras aplicaciones impresionantes de la pila de Volta, ¿sí? Por eso pues, hay que rendir honores a Volta, que nos permitió este tipo de hazañas. Bueno, espero que aprecien esta invención y ese uso inesperado de la corriente, ¿sí? Una pregunta. ¿Alguna pregunta? A ver, Miguel Tengo una Ángel. pregunta. Sí, ¿Y qué pasó con todo ese cable que quedó en el mar? ¿Qué hicieron después? ¿O sigue ahí? perdón. ¿Ese cable que quedó debajo del mar sigue ahí o qué pasa con él? Pues mira, a veces hacían el intento a veces, una vez que se rompía, volvían a enrollar esta bobina, pero en sentido contrario, y recuperaban parte del cable. Otras veces tendían como ganchos, porque la ruta estaba muy bien trazada. Entonces, a veces, según entiendo, cuando quedaba una cosa así de cable roto, ¿sí? Lo que tendían era una sonda con un ganchito, ¿sí? Y después de varios intentos lograban enganchar el cable que quedó en el fondo, ¿sí? Pero a veces se perdía totalmente. O sea, por eso se requerían de grandes inversiones. ¿Por qué? Porque lo que estaba en juego era algo muy caro. A veces se recuperaba el alambre, a veces se recuperaba una parte, a veces se perdía todo, ¿sí? Entonces por eso se requirieron pues tantos intentos, ¿no? Pero bueno, cuando se logró esto, pues fue una celebración en ambas naciones, ¿no? Con banderitas y desfiles y toda esta cuestión, ¿sí? Pregunto que si el cable seguía. Sí, sí, ya le dije. Sí, sí quedó claro tu pregunta, que una parte del cable se recuperaba cuando se rompía, otra parte se perdía, pero para que la comunicación se estableciera, pues tenía que quedarse totalmente de los 3 millones de metros, tenían que quedarse en el fondo, ¿sí? Ahora Sí, profe, miren, muchas gracias. ¿sí? ¿Sí, sí queda claro eso? ¿Sí? Miren, ojalá, bueno, voy a tratar de pasar esto a escanear el librito que da información sobre esto. Es muy entretenido, ¿sí? Además de que asombra la cantidad de trabajo que costó. Pero aquí no, aquí estamos muy simplificando como siempre se hace cuando está uno enfrente de un pizarrón. Aquí tendemos ahí están los 3 millones de metros, ¿no? Sí, de cobre. Ok, hasta ahí va la cosa muy sencillo. Pero el cobre, si está en contacto con el agua, pues tiene un contacto eléctrico con el agua. Y entonces, en vez de que la corriente sigue una dirección, pues la corriente empieza a dispersarse. ¿Sí? Entonces el cobre, ¿qué es lo que debe tener el cobre? ¿Qué es lo que pensarían ustedes? Y que de hecho es lo que pasa actualmente. Si ustedes observan un cable de cobre, ¿puede ir el cobre simplemente así en contacto con el agua? ¿O qué podemos hacer para que no se pierda la corriente? Se recubre con algún aislante. ¿Sí?
En efecto, se le recubría con un aislante, ¿sí? En ese tiempo todavía no se hacía uso del hule, como actualmente. Se le recubría con un aislante, ¿sí? De hecho, eran varias capas de aislante para estar seguros. O sea, estamos hablando de una capa de aislante de 3 millones de metros de longitud, ¿eh? O sea que las fábricas que producían el aislante también sufrieron un gran avance, un gran progreso. Porque imagínense, llega el gobierno y dice, ¿sabe qué? Quiero 3 millones de material aislante, ¿no? Pues bendita sea la compra, ¿no? Una super compra. Pero además de eso, llevaba encima enrollados de acero. Entonces aquí está el cobre. Aquí está el aislante. Y aquí está el refuerzo metálico, ¿sí? Hecho de un enrollado de acero. En ese tiempo el aislante utilizaba una sustancia que se llama, me parece que gutepercha. ¿Sí? No era todavía el plástico actual, digo, lo que se utiliza actualmente, ¿no? Y el refuerzo pues era un enrollado o sea que desde fuera el cable se vería así, ¿sí? Y la función de esta parte externa era darle resistencia para que no con cualquier jaloncito se rompiera. Entonces en realidad el cable tenía varias etapas, ¿no? Tenía el centro de cobre, el aislante y el reforzamiento mecánico. Aquí va el cobre, ¿sí? Entonces no era no era nada más tender el cobre ya, ¿no? Era agregarle todas estas cosas. En fin, que fue una extraordinaria hazaña de la ingeniería, ¿sí? Bueno, ya no sé si tengan otra pregunta. Les repito, voy a tratar de escanear este libro y pasárselos a ustedes para que, pues si les gusta, si les atrae este tipo de temas, pues se pasen un buen fin de semana leyendo sabrosamente esta historia impresionante. ¿Sí? Bueno, ok. Vamos a pasar al siguiente tema de corriente. Ya vimos la ley de Ohm. ¿Sí? Ya vimos la ley de Ohm, que dice que el voltaje es igual a RI. ¿Sí? Y ahora, ¿qué otro tipo de cosas se pueden hacer? Bueno, lo natural es hacer circuitos. ¿Sí? Entonces vamos a pasar a la parte de circuitos. En esta parte no me voy a extender bastante, porque finalmente ustedes después de este curso de electricidad y magnetismo tienen un curso de electrónica, ¿sí? De hecho tienen opciones a 2 cursos de electrónica, ¿sí? Entonces ahí ven con detalle todo lo referente a circuitos. Pero por de pronto vamos a plantear qué se hace con las pilas
y las corrientes. Bueno, pues tenemos lo siguiente, tenemos primero una pila, gracias a Volta, y luego esta pila pues puede ir conectada a una resistencia, a otra resistencia, y tener un cierto voltaje V0, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de energía, ¿a qué es equivalente este circuito? Bueno, imagínense que ustedes tienen un motor, como los que suben el agua a los tambos, ¿sí? Entonces suben el agua a un gran tambo, y luego ese tambo deja una parte del agua en una tubería, digamos que aquí tienen un tambo de un departamento, y finalmente el agua que sube, por ejemplo desde un cierto nivel, sube a través de la bomba, pues aquí la almacena la energía, luego la energía se pierde parcialmente en esta bajada, porque el fluido está fluyendo así, el fluido de agua, aquí pierde una parte de energía en la parte 1, y luego en el tambo 2 pues pierde otra cantidad de energía hasta que llega a lo que es ya la Tierra, ¿sí? Entonces va perdiendo paulatinamente su energía, que es en principio energía potencial. Bueno, pues algo enteramente semejante pasa con este circuito, ¿sí? Tenemos una fuente que es la fuente de energía, el equivalente de este motor, de esta bomba, ¿sí? Aquí en esta resistencia R1, pues pasa una corriente I, y luego prosigue su camino en la corriente, y cuando llega a este punto, quiere decir que completa su ciclo. Entonces, de aquí a aquí sube, adquiere energía, como en esto. Aquí pierde parte de su energía, entonces hay que restarle la energía a la fuente de voltaje. Recuerden que el voltaje es energía por unidad de carga. Entonces hay que restarle una parte de la energía, sigue su camino, pierde otra vez energía y ya llega a cero. O sea, de aquí, en todo el ciclo, toda la energía que soltó la pila se convirtió en cero. ¿Por qué? Porque la distribuyó entre sus resistencias. Entonces, la forma matemática de plantear este circuito sería, primero, incremento de energía, ¿sí? Luego, menos el voltaje que pierde aquí. Voltaje que es energía por unidad de carga. Y sigue corriendo la corriente. Hay que restarle porque aquí también pierde energía. Y finalmente todo esto nos da cero. Porque ya llegamos hasta este punto. En términos de circuito, esto se quedaría V0 menos R1 por I menos, perdón, aquí R1 menos R2 por I igual a 0, ¿sí? Pues esta es la forma más sencilla de plantear cómo funciona un circuito, ¿sí? ¿Sí? Es simplemente conservación de energía. Bueno, ahora, aquí hay que señalar algo importante. La corriente podemos denominarla como I1 e I2 y proponer que I1 es diferente de I2.
A ver, respóndanme. I1 puede ser diferente de I2. No, pero porque es un circuito en serie, ¿no? Sí, es un circuito en serie, pero más allá del concepto, simplemente lo que entra de corriente es igual a lo que sale de corriente. Porque si no, si entrara más corriente de la que sale, entonces habría una acumulación de carga. Recuerden que la corriente es flujo de carga. Entonces, si el flujo de carga que entra es diferente al flujo de carga que sale, entonces hay una acumulación o una pérdida de carga aquí, lo cual no puede ser. La carga se debe conservar, por lo tanto, la carga que entra por unidad de tiempo es igual a la carga que sale por unidad de tiempo, ¿sí? Y entonces la corriente que entra aquí es igual a la que sale por aquí, y luego aquí vuelve a entrar corriente. La carga que entra por unidad de tiempo es igual a la carga que sale por unidad de tiempo, por lo tanto, la I1 y la I2 pues son iguales, ¿sí? Y esto se dice, gracias a esa conservación de la corriente por unidad de tiempo, es lo que se denomina un circuito en serie, ¿sí? ¿Sí? Pero la explicación física es esa, que no puede haber acumulación de carga o pérdida de carga, ¿sí? Bueno, este es un circuito en serie efectivamente. Ahora, ¿qué otro circuito? Vamos a tener aquí la fuente de voltaje. Una R1. Una R2. ¿Sí? Este es B0. Aquí va a ir una I1. Aquí va a ir una I2. Una I2. En este caso, supongamos que de aquí sale una corriente I. En este caso, ¿qué podemos decir de las corrientes? ¿Pueden ser diferentes? Sí, 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 porque, a ver, de muchas maneras. Aquí hay una corriente original,